Oigan, hoy tengo un mensaje que la realidad es que no podría decir que me costó trabajo, pero desde un principio, desde el principio de semana, Dios me hablaba de ese mensaje, pero no terminaba yo de entender qué era lo que Dios quería decir. Entonces le daba vueltas, estudiaba la Biblia, me regresaba, me iba para adelante, para atrás, y debo reconocer que ayer por ahí de las 12:30 de la noche, fue cuando por última vez yo sabía de qué Dios quería hablar aquí, pero por alguna razón no encontraba la estructura del mensaje, ¿no? Y quiero comentarles por qué. A mí creo que les había platicado que no me gusta ver noticias como de estos noticieros de televisión y radio, porque siento que nos satura, ¿no? O sea, son las 8 de la mañana y ya sabemos que mataron a 50, que a 30 en la guerra, y no es que no me importe, simplemente a mí me satura. Pero me pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con las películas, ¿no? O sea, a mí no me gusta ver películas tristes, ver películas, si me ayuda con el audio, porfa, a mí no me gusta ver películas tristes, películas donde pasan cosas feas, porque entristece mi corazón. Yo lo que digo es, había una película por ahí de una chica que sufría mucho y digo, ay, no, me cuesta mucho trabajo. Y de repente llego a Jeremías, al libro de Jeremías, pues también es un montón de sufrimiento, ¿no? Y entonces creo que por eso le di tantas vueltas al tema, porque lo leía, pero así como no me gusta ver noticias, no me gusta ver películas, de repente también debo reconocer yo, que en mi corazón, en esta honestidad y transparencia, que hay versículos de la Biblia o historias en la Biblia que no me gustan, porque veo en este caso al pueblo de Israel sufrir y sufre, y después de eso sufre, y después de eso vuelve a sufrir. Pero entre cada sufrimiento hay un momento en que el pueblo de Israel decide regresar a hacer exactamente lo mismo. Como contexto del libro de Jeremías, tenía una sociedad deteriorada. El libro de Jeremías, si quieren ir abriendo la Biblia de Jeremías, vamos a ver, todos los versículos de hoy son de Jeremías. Jeremías se escribe, bueno, más bien la historia de Jeremías ocurre cuando existía una sociedad deteriorada, política, económica y socialmente. No sé si les suene parecido, ¿no? Vivimos en una sociedad política, económica y socialmente destruida. Ayer tuvimos el privilegio de compartir en un congreso de jóvenes y me sorprendió a mí, y lo comparto con un corazón noble, pero hay un momento en el Congreso en el que le pedimos a todos, absolutamente todos, que inclinen su cabeza y que cierren los ojos, incluidos los pastores y los que estaban sirviendo ahí, los servidores, ¿no? Que muchas veces son papás de los chicos. Entonces les decimos a todos, cierren todos los ojos, el pastor así como que ¿qué va a hacer? De todas formas cerró los ojos, y hay un momento en el que les preguntamos a los jóvenes, ¿quién tiene algún problema? Por ejemplo, ¿a quién ha tenido pensamientos de suicidio? Y de repente, ¡pras!, chavitos de 12, 13, 14 años con problemas o pensamientos de suicidio. ¿Quién ha tenido un problema de identidad sexual? Y de repente lo mismo, chavitos, y a mí algo que me sorprendió fue chiquitos, medianos, y por ahí de repente uno de los servidores, ¡paz!, levanta la mano. No me sorprende, no me espanta, pero lo que dice es, algo está pasando, algo está ocurriendo. Y en fin, varios temas que nos hablan de una sociedad inclusive dentro de la iglesia, que estamos teniendo como sociedad ciertas dificultades. Y creo que algo que hoy quiere hablar Dios, y quiero invitar a una reflexión al final, pero algo que creo que quiere hablar Dios hoy, lo encontramos en Jeremías 2:2. Entonces en Jeremías 2:2, dice la palabra de Dios, Dios le habla a Jeremías y le dice, ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente. Así dice el Señor, me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia cuando me seguías por el desierto en terrenos no sembrados. Y no sé si a ustedes les ha pasado, y ayer yo lo compartía en este congreso, que de repente cuando tenemos un problema, llegamos a Dios de rodillas, llegamos a Dios clamando, llegamos a Dios con la presión, con la planadora atrás de nosotros. Y entonces, lo decía hace un par de domingos, leemos todos los mensajes que mandan el grupo de casa de oración, vemos todas las imágenes, a todos le ponemos manita y a todos le ponemos amén.
Pero al siguiente día, que de repente el agua bajó de nivel, ya no leemos todos los mensajes. Ya le ponemos amén, pero a lo mejor no lo leímos completo, ¿no? De repente, a mí me parece curioso, en otros grupos de otras iglesias, que manden un mensaje así como que te tarda 5 minutos en leerlo, y a los 2 ya pusieron amén, amén, amén. Y decían, no, espérate, ni siquiera lo has leído, ¿no? Pero entonces de repente empezamos a dar un pasito alejados de esa fe de la que habla el libro de Jeremías. De esa fe dice, me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto. Aquí las esposas o los casados, ¿qué tal era el galán cuando eran novios? No, ay, mi amor, ¿qué quieres? Qué bonito te doy. ¿Qué te traigo de comer? Y ahora ya nomás, vieja, pásame algo para desayunar, ¿no? La Biblia habla de ese amor. Pero leyendo un poco más adelante, en el versículo 5, dice, ¿qué de malo hallaron en mí los padres de ustedes, que se alejaron de mí y fueron en pos de la vanidad, con lo que se hicieron vanos? Es decir, ¿qué de malo encontraron tus padres en Dios que te fuiste alejando? Y aquí es donde creo yo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Qué de malo hizo Dios que de repente nos empezamos a alejar un poquito de Él? ¿O qué de malo hizo Dios que de repente regresamos a esas cosas equivocadas que cometíamos? ¿Qué de malo hizo Dios que volvimos al pecado? Y por pecado, de repente en la iglesia pensamos en las cosas que se ven. La hermana anda en pecado, el hermano anda en pecado porque se ve. Pero ¿qué pasa de los pecados o de cuando pecamos con nuestro corazón o cuando pecamos con nuestra mente? ¿Qué pasa cuando de repente pecamos al hablar mal de alguien, a no amar a alguien? ¿Qué pasa con esas pequeñas cosas cuando le faltamos el respeto a alguien, cuando no honramos a nuestros padres, cuando no honramos a una persona? Eso también es pecado. Y creo que ahí Dios quiere preguntarnos el día de hoy, ¿qué tan malo fui yo contigo para que estés pecando de esa manera? ¿Qué tan malo fui yo contigo para que regreses a ese pecado del que yo te rescaté y yo te quiero sacar? Y en verdad que cuando leía la Biblia, leía esta historia, decía, ¿qué quiere decir Dios aquí? Dice el versículo 6, jamás dijeron, ¿dónde está el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, por tierra seca y terriblemente sombría? El versículo 7 dice, yo lo introduje en una tierra de abundancia para que disfrutaran de su fruto y sus bondades, pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo repugnante. Les está preguntando Dios ahí, ¿por qué no se acordaron de todas las cosas maravillosas que hice con el pueblo de Israel? Y creo que hoy Dios quiere preguntarnos, ¿por qué no te acuerdas o por qué nos olvidamos esas cosas maravillosas que Dios ya hizo en nuestras vidas en algún momento? ¿Cuándo? Cuando clamamos de rodillas, cuando llegamos llorando, cuando llegamos y le dijimos, Dios, ya no puedo, por favor, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer aquello, te prometo que le voy a dar manita a todos los versículos de la pastora. Y al siguiente día se nos olvidó darle manita a uno, y al siguiente día a otro, y cuando menos nos damos cuenta, ya están archivados los WhatsApps ahí, ¿no? Que ya sin el ruido. Y es un ejemplo burdo, evidentemente, pero ¿qué pasa con nosotros que caemos en eso? ¿Y saben qué pasa? El versículo 9 dice, por eso voy a entablar un juicio contra ustedes, contra sus hijos y contra sus nietos. La decisión que estaban tomando el pueblo de Israel de ese momento estaba afectando futuras generaciones. Estaba afectando lo que iba a pasar con esos hijos que tanto aman los padres. Estaba afectando lo que iba a pasar con esos nietos que dicen que son la bendición de los abuelos. Pero aún así, y lo que entristecía mi corazón de verdad, es que el pueblo de Israel seguía adorando a otros ídolos. El pueblo de Israel seguía sin regresar a ese Dios que ya le había dado una tierra prometida.
el versículo 13 dice: son dos males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Entonces, Dios hablaba a mi corazón. A mi corazón, hablé como los pastores brasileños, ¿verdad? Pare de sufrir. Dios hablaba a mi corazón en ese momento. ¿Les ha pasado a ustedes que de repente queremos resolver las cosas a nuestra manera? Que de repente queremos hacer las cosas nosotros solitos. Y la pregunta es, ¿no será que estemos haciendo lo que habla el versículo 13, que estemos construyendo nuestras propias cisternas y por lo tanto alejándonos de la fuente de agua viva? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? En que quizá cuando decimos yo quiero hacerlo, yo voy a resolverlo, y entonces viene todo esta preocupación y estos problemas, ¿no será que nos estamos alejando del que es fuente de agua viva? Porque aquí lo dice como consecuencia: se alejaron de mí y quisieron construir sus propias cisternas. Pero ¿no será que a veces nosotros queremos construir nuestras cisternas y eso nos aleja de Dios y le damos la espalda a Dios? Porque Dios está aquí, ¿no? Hay algún pastor decía: Dios está aquí, y lo que hacemos nosotros es de repente un pasito, otro pasito, otro pasito, y cuando nos damos cuenta estamos totalmente alejados de Dios, queriendo nosotros resolver las cosas en nuestras fuerzas. Y aquí fue cuando dije: ay, no quiero leer Jeremías, porque les va a ir mal, porque no están entendiendo. Pero también me hizo entender mucho, o traté de verle el lado bueno, y le preguntaba a Dios: ¿qué quieres hablar a la iglesia? Y me preguntaba: ¿por qué están regresando al pecado? Y anoche a las 12:30 de la noche, justo encontraba un versículo, encontraba un texto donde decía que precisamente en ese momento quizás era porque el arrepentimiento realmente estaba siendo solamente superficial. Es decir, Dios, creo que sí me quiero arrepentir, quiero que me ayudes, sí quiero que me ayudes, sí quiero que me saques de este problema, pero en mi corazón no hay un verdadero arrepentimiento. En mi corazón no estoy decidido a tomar las decisiones que sean necesarias para salir de este problema, para salir de esta circunstancia. Y entonces, ¿qué pasa? Que a las primeras de cambio volvemos a caer en el pecado. A los jóvenes les pregunto, les he preguntado un par de veces: ¿a quién le gusta pecar? ¿No? Y nadie levanta la mano. Ahorita ya la levantan, pero voy a explicar por qué. No crean que tenemos jóvenes pecadores. Okay, ¿a quién le gusta el pecado? No, pues a nadie. Ok, entonces eres un santo puro y nunca pecas. No, bueno, sí peco. ¿Por qué pecas? No, bueno, es que a lo mejor sí me gusta poquito, ¿no? Aquí no no levanten la mano. Bueno, más bien sí, levanten la mano. ¿A quién le gusta pecar? Los demás mentirosotes, pecadorzotes, los demás. Gracias por su honestidad. Vean los jóvenes, vean atrás a los jóvenes, todos están levantando la mano. Porque si no te gustara pecar, no pecarías, no lo harías. Pero entonces, si nos gusta pecar, ¿cómo le haremos para no regresar al pecado? ¿Podemos solos? Y ahí es donde lo que le digo a los chavos, y por eso todos los chavos levantan la mano. No, ¿cómo lo voy a hacer? De la mano de Dios. Y entre más grande el pecado y entre más mi dificultad para salirme de eso, ¿qué necesito? Más pegado a Dios. Porque si no me va a pasar esto. Porque si no me va a pasar que yo estoy buscando soluciones. Porque si no me va a pasar que yo estoy queriendo regresar, o más bien que voy a estar regresando al pecado en todo momento. Si nosotros decimos yo puedo solo, le estamos diciendo a Dios: no te necesito. ¿Qué pasa? Volvemos a pecar. Si nosotros le decimos: Dios, yo no puedo solo, necesito que me guíes. Lo decía una de las alabanzas, lo decía Angie, si no me equivoco, mientras ministraba, nos dejó al Consolador para que nos guíe. Entonces, lo que puede pasar es que cuando tú estés a punto de pecar, venga el Espíritu Santo y te diga: hey, Irving, esto no está bien. Hey, Irving,
habíamos quedado en algo. Pero también que me diga, Irving, tú no vales la pena para ese pecado. Y tú eres más fuerte y entonces nos hagamos para atrás. Pero debemos tener un arrepentimiento verdadero. Ayer una chica me decía después del congreso, es que tengo esta circunstancia y regreso y regreso y regreso. Y entonces le decía, a ver, pues lo que necesitas hacer es tomar decisiones radicales. No quieres hablar con una persona, lo tienes en el celular. ¿Ya lo bloqueaste? Porque si de verdad no quieres hablar, ¿para qué lo quieres en el teléfono? Si de verdad no quieres hablar, ¿para qué lo quieres ahí? Tienes que tomar decisiones radicales. El pueblo de Israel tenía que tomar decisiones radicales. Y te invito a que reflexiones. ¿Cuáles son las decisiones radicales que tienes que tomar? Tienes una adicción. Tienes un problema de adicciones. Pues ahí hay una botellita para cuando vengan mis compadres. O tomas la decisión radical de en ese momento tirarla a la basura. Y si vienen tus compadres, les vas a decir, compadres, perdón, pero yo ya no tomo. Y si vienes a tomar, compadre, perdón, pero no vengas. Estoy poniendo un ejemplo burdo. Los jóvenes, si tienen un problema con pornografía, ¿qué tienen que hacer? Si la pornografía la ven cuando están solos, pues evidentemente buscar no estar solos. Como adultos suena sencillo decirles a un joven, a nosotros mismos, ¿qué nos estamos diciendo? ¿Cuáles son las decisiones radicales que tenemos que tomar nosotros? Porque también está la otra, Dios, ayúdame con este vicio. Dios, ayúdame con este problema, pero yo no estoy haciendo absolutamente nada. En el versículo 23 dice, perdón, en el versículo 23 dice, ¿cómo te atreves? No estaba planeado esto, pero dice, ¿cómo te atreves a decir, no soy inmunda? ¿Y se acuerdan cuando dije, levante la mano el que le gusta pecar? Unos se atrevieron a decir, a mí no me gusta pecar. Pero luego el versículo 35, me salto al 35 y dice, pues precisamente por declarar que no has pecado, voy a llevarte a juicio. Debemos reconocer nuestros pecados. La pastora está leyendo un libro que no me acuerdo del nombre, pero precisamente habla de un pastor, de un predicador que tiene un sueño donde en ese sueño Dios empieza a pasar cada uno de sus pecados y le empieza a decir a ese pastor, ¿te acuerdas cuando robaste una manzana? Y el pastor dice, wow, sí me acuerdo, y no me pediste perdón. ¿Te acuerdas cuando le gritaste a esta persona? Y el pastor dice, oh, no me acordaba, pero sí le grité. Y después el pastor se da cuenta que todos los pecados que Dios estaba trayendo a su mente y a su corazón eran aquellos pecados solamente por los que no había pedido perdón a Dios. Todos aquellos pecados por los que él le había pedido perdón a Dios, que había confesado, no estaban en ese sueño. Porque lo que quería Dios era precisamente que reconociera que somos pecadores. Que le dijéramos, Dios, sí peco. Dios, ¿tú crees que Dios no sabe que pecas? ¿Tú crees que Dios no sabe los errores que has cometido? ¿Tú crees que... Mike, ¿me ayudarían con el micrófono? Creo que sí me lo voy a quitar esto. Por favor. ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Sabe exactamente lo que hiciste, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste? Y vayamos a Jeremías 3:3. Jeremías 3:3. ¿Dónde está? Jeremías 3:3. Me gusta este versículo. Bueno, no me gusta, o sea, me gusta lo que dice, pero sigue siendo parte de las historias que, sí. Sigue siendo parte de las historias que no me gusta leer. Pero dice el versículo 3:3. Por eso se han retrasado las lluvias y no han llegado las lluvias tardías. ¿Alguien está esperando bendiciones? ¿Y será que no llegan por lo que estamos haciendo?
Yo creo que a mí, gracias a todos. Gracias. No, tenemos, por cierto, un equipazo de audio de primera. No me tienen que estar regañando, pero de primera. ¿Será que esa bendición se ha retrasado por nosotros? ¿Será que esa lluvia tardía no llega porque hay algo todavía que no nos hemos verdaderamente arrepentido? Porque Jesús hablaba del pecado, pero decía justo que la ley hablaba de adulterio en una circunstancia, pero inclusive Jesús decía, cuando tienes un pensamiento sobre una mujer que no es la tuya, o sobre una mujer, ni siquiera dice que es la tuya, sobre una mujer, también dice que es pecado, ¿no? ¿Será que en esta semana hayamos pecado algo? ¿Será que eso esté retrasando la lluvia que queremos para nuestras vidas? El versículo 13 dice, reconoce que has pecado contra el Señor tu Dios. Reconoce que a la sombra de cualquier árbol frondoso te has prostituido con gente extraña y que no has querido obedecerme. Está hablando en estos versículos que tenemos que someternos a la autoridad de Dios si no queremos seguir pecando. Una vez más, no vas a poder solo. Y eso puede estar retrasando las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Depende de Dios. Dios quiere dártela. Dios quiere dártelo. Y aquí siempre viene el ejemplo del padre, ¿no? Un padre quiere darle algo a su hijo, pero si ese hijo, imagínense esto, tienes un hijo adolescente que a lo mejor tiene un problema de adicciones y tú le quieres dar un coche nuevo, ¿se lo puedes dar? Porque si se lo das y toma y maneja, se puede morir. ¿Tú quieres que se muera tu hijo? ¿Será que esa bendición se está frenando por algo que nosotros estamos dejando de hacer? Vivimos en un mundo similar al de Jeremías. Seguramente a Jeremías no le fue fácil decirle al pueblo de Israel, hey, estás mal. Seguramente lo vieron feo. Y de repente eso fue lo que me costó un poco al preparar este mensaje. Porque yo no tengo ninguna autoridad moral, ninguna autoridad para venir aquí a decirles que por lo mal que se están portando, por los pecados que están haciendo, Dios puede estar frenando sus bendiciones. Yo no tengo ninguna autoridad, porque yo también me equivoco, porque yo peco, porque yo puedo estar frenando bendiciones por lo que no he hecho todavía. Pero creo que Dios hoy sí quiere hablar esto a la iglesia. Creo que hoy Dios, y me costó trabajo, el jueves vi a la pastora en la semana, no me acuerdo qué día, el viernes, y le digo, oye, ¿quién predica el domingo, no? Dice, pues tú, pues todavía no tengo nada. Porque me costaba trabajo hablar esto, pero siento que Dios sí quiere sacarnos de ese lugar para llevarnos a un lugar de mayor bendición. Dios los sanaba, Dios los sanaba, los salvaba, les daba milagros y ellos volvían a caer. Ellos veían sanidades, ellos sabían que los había sacado de un problema que no podían solucionar. ¿A quién de aquí Dios ha sacado de un problema que no podía solucionar? Yo creo que a todos, y creo que por eso estamos aquí. Alguna vez alguien me decía, ahora sí muy cristiano. Le decía, pues imagínate el poder de Dios, que ahora yo soy muy cristiano. El capítulo 5, versículo 24, 5:24, dice, y ahora sí traigo mucha Biblia, porque le digo que lo leí una vez y me regresaba y de reversa y todo. Dice, jamás se pusieron a pensar, mostremos ya temor del Señor nuestro Dios, que a su tiempo nos da lluvia temprana y tardía. Es decir, y ojo, dice que su tiempo nos da lluvia temprana y tardía y que no respetan los tiempos establecidos para la siega. No sé mucho, pero de lo que leí, la lluvia temprana es la que hace que el terreno esté listo y cuando acabas de poner la semilla, y la lluvia tardía es aquella que le da el punch para que la siembra salga bien. Entonces los israelitas sabían que Dios no le importa el tiempo de siega, que Él da lluvia temprana y tardía cuando quiere
¿Quién de aquí sabe que a Dios no le importan los tiempos? Que Dios puede hacer lo que quiera. Pero también sabemos que a Dios le importa nuestro corazón, que a Dios le importa nuestro propósito. A Dios no le preocupa una renta, a Dios no le preocupa un problema financiero. Dios puede solucionarlo en un segundo, en un instante. Todos aquí hemos vivido esos momentos donde en un instante algo se soluciona y sabemos que es el poder de Dios. El pueblo de Israel sabía del poder de Dios y aún así, ¿qué hacía? Regresaba al pecado. En el capítulo 7, versículo 3, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos: mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré habitar en ese lugar. El versículo 5, al contrario, si ustedes mejoran sus conductas y sus acciones, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal, yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre. ¿Y qué creen que hizo capítulos después el pueblo de Israel? Regresó a lo mismo. ¿Será que Dios hoy, en lugar de decirnos, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones, si no oprimen al extranjero, te querrá decir hoy, si tú mejoras tus conductas y tus acciones y no oprimes a tus trabajadores y no hablas mal de tu jefe y no hablas más de tu hermana y haces las paces con quien te hizo daño y amas al que te hizo daño y oras todos los días, yo te llevaré a esa tierra que le prometí a tus padres? ¿Será que quiere decirnos eso Dios el día de hoy? ¿Será que nuestro corazón es tan duro que no podrá reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida? E insisto, yo no tengo ninguna calidad moral y por eso dudaba, pero siento que Dios quiere hablarnos esto el día de hoy. El versículo 23 dice, al contrario, eso fue lo que les ordené: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vayan por el camino que yo les mandé seguir para que les vaya bien. Hay un pastor que dice y lo dice así, no es bíblico, aclara, dice, pero yo siento que si Josué, cuando recibe este sueño, no hubiera sido presumido con sus hermanos no lo hubieran vendido y no hubiera ido a la cárcel. Él aclara, no dice la Biblia eso, yo lo pienso. Yo creo que si Dios ya le había dado la promesa a Josué, quizás si hubiera tenido un corazón noble, que no hubiera ido a presumirle a los demás que él iba a gobernar y que él iba a ser superior, quizás Dios no hubiera tenido que trabajar su corazón todo ese tiempo y lo hubiera puesto en ese lugar al lado de Faraón. Yo estoy convencido que en mi vida Dios tenía un propósito y un camino, y que yo me fui alejando un momento y luego di otro paso. Y luego di otro paso. Y estoy seguro que en mi vida muchas situaciones que yo estoy viviendo y enfrentando me las pude haber ahorrado si hubiera seguido lo que la Biblia dice, si hubiera seguido la palabra de Dios. Eso hubiera pasado en mi vida. No quisiéramos que eso pasara en nuestras vidas. No quisiéramos. ¿Creen que Dios quiere que suframos? ¿Creen que Dios quiere que la pasemos mal? Pero además, padres, aquí hay muchos padres. La Biblia habla de que eso se reflejaba también ¿en quién? En su descendencia, en sus hijos. Capítulo 25, capítulo 25, me salto mucho. Quedó bien rayada mi Biblia de tanto que regresaba. También le digo eso, Dios, no, está muy fuerte. Capítulo 25, versículo 3. Desde el año 13 del reinado de Jonás han pasado 23 años. Capítulo 25, versículo 5. Apártense ya de su mal camino y de cometer tanta maldad. Les dio a ustedes y a sus padres apártense ya de su mal camino y de cometer tanta maldad, y vivirán en la tierra que el Señor le dio a sus padres y a ustedes para siempre. No vayan tras dioses ajenos, ni los sirvan ni los adoren. No provoquen mi enojo con sus hechos y yo no les haré ningún daño. Más adelante en el versículo 26 dice, así que mejoren sus caminos y sus obras una vez más. ¿Querrá decirte algo Dios hoy? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cuándo?
cuando nos esté apretando tanto que ya no podamos, o podemos cambiarlo un poquito antes, o podemos cambiarlo mucho, mucho, mucho tiempo antes. Porque Dios tiene para nosotros bendiciones. En el capítulo 33, versículo 3, es un versículo que quizá hayan escuchado. Dice: clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Todos conocemos ese versículo. Clama a mí y yo te responderé. Pero está en el capítulo 33. Nos saltamos 32 capítulos, ¿no? Y llegamos nada más pues ya estoy clamando, respóndeme Dios. Ya me arrodillé, Dios. Ajá, nada más que hay 32 capítulos antes que hablan de la historia de Jeremías. Hay 32 capítulos en los que un pueblo está regresando al mismo lugar en repetidas ocasiones. E insisto, no se trata de adorar a otros dioses. Asumo, quiero pensar, aquí nadie tiene figuras, nadie le ponemos veladoras. No se trata de eso. Se trata de pequeñas cosas que quizá en nuestro corazón todavía necesitan cambiar. ¿Cómo le hablaste a la última persona con la que te peleaste? ¿Qué le dijiste a la última persona con la que tuviste un enojo? Revelación pura del Espíritu Santo, ¿no? Le dijiste a Rabashakata Rabasá, te bendigo en el nombre de Jesús. O le dijiste algo diferente. Porque son pequeñas cosas donde estamos queriendo hacerlo que no Dios quiere para nuestras vidas. El versículo 6, las promesas siguen: pero les traeré salud y medicamentos y los sanaré y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Versículo 8, los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí. O sea, hasta lavado y engrasado ofrece Dios. Voy a sanar tu corazón. Hubo algo en tu corazón que te hizo pecar. Yo lo voy a lavar. ¿Qué más queremos? O lo que queremos, más bien, o hay de dos sopas: o queremos hacer nuestra voluntad, o queremos hacer la voluntad de Dios, y queremos hacer lo que Él tiene para nuestras vidas. Capítulo 10. Yo, el Señor, declaro: en este lugar del cual dicen que está desierto y sin gente ni animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que ahora están en ruinas, sin gente, sin animales, volverá a escucharse la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, la voz de los que dicen: alabemos al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno. Y yo hoy quiero decirte que el Señor también dice: en ese matrimonio que está a punto de ser destruido, también pueden gritar de alabanza a Dios cuando Dios lo restaure. En ese hogar donde hay enfermedad, también Dios puede traer sanidad. En ese joven que está perdido, que está en vicio, que no quiere venir a la iglesia, también Dios puede restaurarlo. Porque Dios puede hacer milagros, pero tiene que haber una transformación en nosotros. Dice más adelante: vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho para ustedes. El versículo 14 dice: vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Quiero cerrar con dos versículos. Capítulo 34, versículo 16. Y desde que empecé a leer algunas Biblias, recuerdan que tienen como el titulito del párrafo, ¿no? O sea, este párrafo habla, este capítulo habla de esto. Desde que empecé a leer antes del 36, del 16, 34, 16, dice: violación del pacto de libertar a los siervos hebreos. Y dije otra vez: neta, ¿estás viendo y no ves? ¿Qué dice el versículo 16? Pero al cambiar de parecer han profanado mi nombre. Cada uno de ustedes ha vuelto a tomar a sus siervos y siervas que habían dejado en libertad.
Y esta historia, desde el capítulo 34, versículo 8 al 16 más o menos, justo Dios hace un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para que dejaran en libertad a sus esclavos. Entonces viene Dios y le habla al pueblo de Israel. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Sí, Dios, lo que tú quieras, Señor. Úsame para bendecir a la iglesia. Úsame para cambiar todo. Señor, te prometo que voy a orar en las mañanas. Te prometo que voy a leer un versículo diario de la Biblia. Y después se aleja de la promesa que el pueblo le había hecho a Dios. Nuestra palabra es importante. La palabra de alguien para nosotros es importante. El compromiso que hacemos de palabra vale para nosotros. Ahora imagínate que ese compromiso lo estás haciendo con Dios y que le quedas mal. ¿Te gustaría que Dios te prometiera algo y que te quedara mal? ¿Te gustaría que todas estas promesas que vienen en la Biblia, Dios dijera, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no porque juegan las Chivas, entonces no voy a ir a la iglesia. Mejor no porque ya lo pensé bien y creo que sí está muy difícil eso que me estás pidiendo. Porque a veces nosotros le decimos, Dios, es que sí quería, pero es complicado lo que me pides. Es que sí quería, pero el sacrificio que me estás pidiendo, de verdad que no puedo, Dios. Le eché ganas, pero no lo logré. ¿Será que alguno de nosotros le ha hecho una promesa a Dios en la que le hemos fallado? Es fuerte que te traicionen. Creo que aquí muchos, por las edades, por toda la experiencia de vida que puedan tener, hemos tenido traiciones. Inclusive los chiquitos. Una amiga que te dijo que te iba a pasar el examen y no te lo pasó, pues traicionó, ¿no? Ayer una chica de 12, 13 años me decía, es que mis amigas, no me decía me traicionaron, se separaron, me abandonaron mis amigas. Entonces todos sabemos lo que es una traición. ¿Te imaginas el corazón de Dios? Debe doler, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer el día de hoy? E insisto, créanme de verdad, no tengo ninguna calidad moral para venirme a parar aquí y decirles qué hacer de sus vidas. Pero creo que este sí es un mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy. Pero está Jesús. Ya hay una cara por ahí. Gracias a Dios, ¿no? Yo a veces cuando leo el Antiguo Testamento digo, no, pues sí estaba en chino, ¿no? Porque nomás te equivocabas uno y... ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Vino a morir por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Todas esas veces que tú le has dicho a Dios, porque además la Biblia lo dice, hay un versículo que dice, lo peor de las peores cosas que puedes hacer es prometerle algo a Dios y no cumplirla. De hecho dice, mejor ni prometas. Tampoco se va a decir, no, pues yo no he prometido nada, por eso aquí sigo, ¿no? Esas promesas que quizás, es más, le voy a quitar el quizás, que todos hemos roto con Dios, también han sido perdonadas. También fueron llevadas a la cruz. Pero sí hay algo que nosotros debemos hacer, que es tener un arrepentimiento verdadero y que no sea un arrepentimiento solamente superficial. Y creo que este mensaje no es para aquellos que se sienten muy pecadores. No es para aquellos que en este momento el Espíritu Santo les está diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que hoy quiero que venga a ti un verdadero arrepentimiento. Creo que este mensaje es también para aquellos que de repente cometemos un pequeñito error, una pequeñita falla.
pero que puede estar alejando la bendición de nosotros y de nuestras generaciones. Yo siempre he creído que las oraciones de las madres son poderosas. Siempre, siempre, siempre. Que yo esté aquí parado es el resultado de la oración de una madre. De hecho, se las presento. Así de poderosas son las oraciones de las madres. Pero también la Biblia habla de que podemos estar trayendo mal a nuestras generaciones si en nosotros no existe ese verdadero arrepentimiento. Pues puede ser que algún padre esté orando por su hijo. Y claro que Dios escucha esas oraciones, pero Dios no choca, no se contradice, Dios no miente. También la Biblia dice que con nuestras acciones podemos estar afectando a nuestras generaciones. Josué 21:45. Josué 21:45, y con este versículo cierro. Dice: no faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. ¿Cuántas veces hemos dicho: Dios, ¿qué me falta? Dios, sácame de este problema? ¿Por qué no empezamos a decir: Dios, cambia mi corazón? Dios, ayúdame a hacer lo que tú necesitas que yo haga. Ayúdame a cambiar el corazón que necesitas que cambie para que pueda venir esa bendición que tienes para mí. ¿Por qué? Porque una vez más la palabra de Dios dice: no faltó palabra. Otra versión dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Absolutamente todo se cumplió. Quiero invitarte a que tomemos unos minutos, unos segundos quizá. Inclusive ni siquiera quiero invitarte a que tomemos unos minutos. No pensaba decirte o decirles que pasaran al frente, porque insisto, no estoy aquí con esta autoridad de decir: vean cómo lo hago yo, en lo absoluto. Pero creo que sí implica un compromiso y un acto de fe. Entonces quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, quien pueda ponerse de pie, quien guste ponerse de pie, o más bien todos nos pongamos de pie, quien pueda, quien no pueda, adelante. Y tú sabes, no, quiero que tú lo hagas, que tú decidas. Tú sabes si quieres venir al frente en un acto de fe, en un acto de compromiso. No tienes que hacerlo, quiero insistir. O quieres quedarte ahí en tu lugar, porque no se trata de evidenciar a aquel que está en pecado, aquel que mira, ¿viste quién pasó? No. Pero quiero invitarte a que nos tomemos un minuto solamente con la música. Yo me voy a quedar callado. Y que hables con Dios de ese problema que tienes. Que hables con Dios de ese pecado al que has regresado. De esos dioses que no puedes dejar. E insisto, no tiene que ser pecados grandes, puede ser un pequeño. Me voy a quedar callado, pero voy a pedirte que ahí donde estás, o si quieres pasar al frente, que tú lo decidas. Te tomes 3 minutos, te tomes unos minutos para hablar con Dios y entregarle esos pecados que estás cometiendo. Entregarle ese sentimiento, porque Jesús murió en la cruz para que fueras perdonado. Depende de ti solamente.